Bueno, buenos días, buenas tardes, a todas, a todos. Es un gusto para mí presentar a Mariana Maggio, una colega, una compañera, una inspiradora de las prácticas de muchos y de muchas aquí. Mariana es doctora en educación, magíster y especialista en didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Profesora adjunta regular de Educación y Tecnologías del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UBA. Dirige la maestría y la carrera de especialización en tecnología educativa también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dirige el proyecto El rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones del UBACIT. Es responsable de programas académicos para Microsoft de Latinoamérica y fue secretaria académica de la Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras entre los años 98 y 2000, subcoordinadora del Programa Nacional de Formación Docente y coordinadora del proyecto Polos de Desarrollo del Ministerio de Educación en los años 2000 y 2001. Trabajó como asesora pedagógica de Fundación Telefónica para el desarrollo de Educared en Argentina entre el 2002 y el 2004. Para quienes deseen leerla, entre muchas de sus publicaciones, las principales son Reinventar la clase en la universidad, Habilidades del siglo XXI, cuando el futuro es hoy, y Enriquecer la enseñanza. En esta oportunidad, Mariana va a trabajar sobre el tema de las prácticas docentes en el marco de la crisis, innovación, mutación y reinvención. Bienvenida Mariana y un gusto, con mucho gusto esperamos tu conferencia. Mercedes, es para mí un gusto enorme, un placer y un honor ser parte de estas terceras jornadas. Lo primero que quiero hacer es distinguir el esfuerzo que ustedes están haciendo al mantener estas jornadas, ¿no? Yo veo en estos días muchos espacios que estaban previstos y que se fueron diluyendo en el marco del distanciamiento social obligatorio. Entonces, acá reconocer el esfuerzo, el compromiso de la universidad con este espacio y felicitar a todas y a todos los colegas que enviaron sus trabajos y que van a participar de las discusiones, lo cual me parece importantísimo en este momento. Quiero contarles que mi presentación, que de alguna manera articula con el eje de innovaciones de este encuentro, tiene por título las prácticas docentes y fundamentalmente las prácticas de la enseñanza, que es uno de los temas a los que me dedico en la articulación del campo de la tecnología educativa y de la didáctica. Es interesantísimo porque nosotros nos dedicamos hace tantísimos años. En mi caso, empecé mi carrera de la mano de Edith Litwin, que fue mi maestra, y la de tantas y tantos otros, trabajando en la educación a distancia, concretamente en el programa UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Y nunca me imaginé que por estas circunstancias nuestro campo iba a estar pasando el momento de tremenda intensidad que atraviesa. Quiero partir entonces expresando mi más profundo y afectuoso reconocimiento a todas las instituciones, a todas y todos los colegas que en estos días están trabajando denodadamente para garantizar el derecho a la educación. Y también reconocer que en nuestro país
la educación a distancia tiene una larga y fructífera historia. Les hablaba del programa UBA 21, se creó en el año 1986 y poco tiempo después se hizo el primer encuentro de ruedas de la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina. En nuestras universidades nacionales hay equipos dedicados a este tema que tienen historia, que tienen especialidad, que tienen, bueno, maravillosas maestras que están a cargo. Y quiero decir que en los últimos años, además, los esfuerzos tuvieron que ver con la articulación de las políticas de la modalidad, con una expresión hoy adoptada por las universidades nacionales, con sus sabores particulares, que es el CIED. Nosotros no solamente tenemos una larga historia de trabajo en la modalidad, sino que también tenemos una historia de apoyo a la enseñanza presencial, porque algo que fue pasando y que, digo, no necesariamente fue porque nosotros lo elegimos así, tal vez en algunos casos, en algunas instituciones, la modalidad presencial adoptó, abrazó y por supuesto revisó y reconstruyó desarrollos, específicamente los de los campus virtuales, que habían sido concebidos para la educación a distancia. Entonces todas estas situaciones de hibridación o de convergencia de las que se habla tanto en estos días, en realidad ya configuran una matriz donde muchas y muchos de los docentes que participan de este evento aprendimos, nos formamos y además creamos nuestras propuestas. Por supuesto, la pandemia nos toma por sorpresa, ¿a quién no? Por supuesto, la decisión de cerrar los edificios de nuestras instituciones también, pero lo que estamos haciendo en este momento, de nuevo, con un tremendo compromiso político, también está basado en la historia y en el aprendizaje y en las investigaciones que desde hace tantos años se hacen en este país y en la región acerca de este tema. Quiero contarles que en mis trabajos más recientes y especialmente en Reinventar la clase en la universidad, publicado en 2018, antes de la pandemia, yo ya venía sosteniendo que necesitábamos volver a pensar fundamentalmente el espacio de la clase universitaria, el sentido de la clase universitaria, lo que sucede en la clase universitaria. Y esto por un reconocimiento que tiene que ver con los cambios en los modos en que se construye el conocimiento, por supuesto, la profunda transformación de los sujetos que educamos, que, como bien dice Michel Serres, vienen con otra cabeza, no quieren escuchar el libro dicho. Bueno, todo este cimbronazo epistemológico y cultural y social me llevó a pensar, y sobre todo en una elaboración que inicié en el año, hacia finales del 2015, que nuestras prácticas de la enseñanza en la universidad tenían que ser reinventadas sobre la base de una idea que planteé, que es que los cambios pedagógicos nos llevan tiempo, pero los cambios culturales no nos van a esperar. Ahí con el equipo de la Cátedra de Educación y Tecnologías, con Karina León, María Verónica Perossi, Jimena Jakubowicz, Cecilia Paladino, y un grupo extendido mucho más amplio, empezamos a poner en tensión prácticamente todo lo que habíamos hecho hasta ese momento. Y la matriz que sostiene esa búsqueda fundamentalmente tiene que ver con el trabajo colectivo. No un colectivo en el sentido de la cátedra, tal como la conocemos y la definimos, sino un colectivo horizontal, un colectivo que construye en colaboración, un colectivo del que participan también nuestras y nuestros estudiantes. Algunas de las ideas que se fueron gestando en ese periodo y que terminan con la publicación de este libro tienen que ver primero con reconocer el carácter problemático de la realidad que nos rodea, ¿no? Que requiere fundamentalmente
que nosotros desde las prácticas de la enseñanza en la universidad, no solamente desde las investigaciones que hacemos en la universidad, o de ciertos proyectos de intervención, pongamos todo lo posible, toda nuestro foco en la posibilidad de transformar esa realidad que nos rodea. Fíjense hoy, ¿no? A mí de nuevo, esta es una idea con la que yo venía trabajando, pero esta escena que estamos viviendo, donde fundamentalmente lo que tenemos son preguntas, donde mucho de lo que sabíamos está crujiendo, está entrando en tensión, muestra la responsabilidad política que tenemos desde el espacio, de nuevo, de las aulas universitarias, por generar conocimientos transformadores que además generen una fuerza, si quieren, contrahegemónica en el espacio de una sociedad que, como bien dice Saskia Sassen, es profundamente expulsiva, y expulsiva por rasgos que son estructurales. Entonces, bueno, toda esa problematización configura como el inicio de nuestro trabajo en este ciclo. Y de alguna manera lo anticipé, una de las ideas con las que trabajamos y mucho es con lo que denominamos el codiseño de la propuesta. Nuestras prácticas de la enseñanza en su fase de diseño son codiseñadas por el amplio equipo de la cátedra, por el equipo de adscriptos, por estudiantes, con otros colegas. Para nosotros, lo que sucede en términos de la práctica de la enseñanza es objeto permanente de análisis y de codiseño, y todo el tiempo lo estamos reinventando. Esto tiene en relación con esta idea de problematizar, la idea de que tenemos que, en el espacio de la clase, construir conocimiento original, hacer producciones inéditas, compartirlas, ponerlas en diálogo con los especialistas de los campos, externalizarlas en el sentido bruneriano, y hacer como de lo que sucede adentro de la clase universitaria un motor de construcción de conocimiento original que le dé sentido, de nuevo, en un mundo donde lo que suponen nuestros estudiantes cuando llegan a la universidad, todo lo construido ya está disponible y puede ser consumido on demand. La puesta en práctica de estas ideas nos llevó a trabajar fundamentalmente con el reconocimiento de las tendencias culturales. Por un lado, las que tienen que ver con los campos de conocimiento. ¿Dónde se construye conocimiento? En términos de qué entornos atravesados por la tecnología. ¿Dónde se está construyendo hoy conocimiento para generar las vacunas que necesitamos, para desarrollar los antivirales que también necesitamos? ¿Cómo están interactuando las comunidades de especialistas a lo largo de todo el mundo? Y por otro lado, el reconocimiento de las tendencias de las que participan nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros venimos haciendo un recorrido donde primero dijimos, bueno, están en Facebook, después Alejandro Pisitelli un día nos llamó a la atención y dijo, no están más en Facebook, están en Twitter. ¿Y dónde están hoy? Están en Instagram, están en TikTok. Bueno, nosotros tenemos que poder reconocer esto y desde nuestra perspectiva trabajarlo en términos de las prácticas de la enseñanza, abrazarlo, generar propuestas que para nuestros estudiantes tengan relevancia desde una perspectiva cultural. Esto, más allá de que estemos usando las inscripciones de los campus o de las plataformas o de las aplicaciones que ponen a disposición nuestras instituciones. Estar en estos entornos nos llevó a crear propuestas cada vez más polifónicas. En una clase de Tecnoedu, básicamente lo que hay es un coro de gente que viene de diferentes lugares, de diferentes campos, desde diferentes líneas de investigación, y aparece en la escena de la clase. No estoy hablando de las clases que ocurren hoy en línea, sino de las clases que ocurrían el año pasado y el anterior y el anterior. Y pensar en ese universo polifónico como universo de interacciones extendidas, donde nuestros estudiantes interactúan entre ellos, pero también interactúan con muchas otras y otros en otras universidades, en centros de investigación, en centros de desarrollo, etcétera, etcétera. Por supuesto, construir todo este marco lleva a la necesidad de
ponerlo a prueba, ¿no? De saber si este es el camino, si esa construcción de conocimiento original que queremos que suceda está sucediendo, por ejemplo. Y para eso consideramos clave la documentación de las experiencias, la reconstrucción narrativa, analítica, que hacemos sistemáticamente de todo lo que vivimos en nuestras propuestas para la enseñanza universitaria desde el año 2016 en adelante, y además la construcción de categorías de análisis que vamos haciendo, que para nosotros expanden el marco de la teoría, en los términos, del modo que denominamos didáctica en vivo, se hacen públicas y generan inserciones, ¿no? O sea, se hace público lo que se construye específico del campo y se hace público lo que se construye acerca de la práctica de la enseñanza reinventada. Acá estábamos más o menos hasta fin de año pasado, donde fuimos como amplificando algunas de las ideas de reinventar la clase en la universidad. En la segunda mitad del año pasado nos llegó un libro a nuestras manos de un autor conocido como escritor maravilloso y también conocido como analista de los temas de la cultura, Alessandro Barico, que ya había hecho un aporte interesante al campo de la tecnología educativa a través de una obra previa que se llamaba Los Bárbaros. Pero este libro, The Game, nos impresionó particularmente, sistematizando algunas ideas con las que veníamos trabajando, pero además a partir de una metáfora que a mí me pareció profundamente reveladora para comprender lo que estábamos viviendo. Alessandro Barico dice que somos parte de una revolución mental, y que esa revolución mental se inició el día que dejamos de jugar Space Invaders, de jugar al Metegol, y empezamos a jugar Space Invaders. Dejamos de poner el cuerpo en el Metegol, y pasamos a jugar en una pantalla, que fue el inicio de todo, el inicio de una configuración distinta, hombre, teclado, pantalla, o mujer, teclado, pantalla, que es como semejante a la que en otro momento puede haber tenido el hombre con el caballo y algún tipo de herramienta. Entonces, acá empieza esa revolución mental que Alessandro Barico reconstruye arqueológicamente hasta llegar acá, a la pantalla del celular. Este es el juego, este es The Game, y en The Game todo, según Barico, está en la superficie. Y es lúdico. Fíjense, ¿no? Dice, hay un tramo súper interesante de este libro que les recomiendo que lean, donde dice, nosotros pensábamos que al saber se accedía con sacrificio, con un docente que nos acompañaba y que nos llevaba por ese camino casi tortuoso. Para las generaciones que educamos, nada de esto es así. Acceden a todo lo que quieren a través de la pantalla del celular. Hay un punto que a mí me interesa particularmente y tiene que ver con esta definición de Barico de que el mundo que vivimos no solamente está como conmocionado por una revolución mental, sino que esa revolución mental hace que la realidad que conocimos como realidad física tenga doble fuerza motriz. Doble fuerza motriz. Hay un mundo físico y hay un mundo virtual, hay un mundo y un ultramundo. La realidad es todo eso, no es solo esta realidad física en la que estábamos en el aula universitaria, agarradas y agarrados, aunque nuestros estudiantes estuvieran haciendo otras cosas y aunque hubiera en términos de las propuestas que desarrollábamos algunos componentes que tenían que ver con las tecnologías. Yo cuando leí este libro de nuevo me impresionó mucho y empecé y tuve esta idea como bastante obsesiva durante todo el verano que pasamos, donde les decía al equipo, no importa que hagamos educación presencial y educación a distancia, hay algo de esto que plantea Barico que nosotros todavía no lo estamos pudiendo capturar en el plano de las prácticas de la enseñanza, que tiene que ver con estar en el aula y estar al mismo tiempo en otro lado, y construyendo en los dos planos. Y ahí estábamos, yo estaba muy entregada a esta causa, cuando, bueno, nos llegó la pandemia, ¿sí? Y ahí fue un cimbronazo distinto al de la metáfora, este es un cimbronazo de la realidad.
pero yo digo, de alguna manera nos dejó, todavía nos tiene acá, la pandemia nos dejó como volcadas y volcados en el ultramundo, ¿no? Y en la realidad física de nuestros hogares. Ahí empecé a retrabajar, y esto digo, por supuesto, tiene que ver con un trabajo totalmente preliminar, y con los 2 meses que venimos poniendo en juego, empecé a armar como una nueva reorganización de las piezas de Reinventar la Clase en contextos de pandemia. Y esto es el marco que de alguna manera quiero compartir con ustedes ahora. ¿Cuáles son los elementos que tiene este marco rearmado? De nuevo, en el contexto de la pandemia, pero en el contexto de una revolución mental. La pandemia es una expresión de The Game, es una expresión. Por eso también, de un día para otro, con un tremendo esfuerzo, pero de un día para otro, con una decisión política muy fuerte, que fue, tenemos que seguir enseñando, las universidades nacionales estamos funcionando, ¿sí? Con más dificultades, más límites, reconociendo las deudas tremendas que tenemos en términos de acceso, pero estamos funcionando porque ya éramos parte de esa revolución mental, que a dónde no había llegado a peregnar, bueno, probablemente en la mayor parte de las prácticas de la enseñanza, porque seguían teniendo una lógica que yo denomino clásica, que es pre-revolución mental, que está centrada en la explicación, que está centrada en la transmisión, que está centrada en la todavía en una versión enciclopédica del asunto, aplicativa, verificativa a través de las evaluaciones, y podríamos seguir caracterizándola, pero mejor enfoquémonos en lo que siento que la pandemia nos está dejando. La pandemia nos está dejando, primero, la posibilidad nos ayuda con la posibilidad de pensar en algo que a mí me encanta que estemos pensando, que es cómo logramos tener un currículum más minimalista. Con minimalista no quiero decir que dejemos de enseñar cosas, no quiero decir que esto sea mucho más fácil, no. Quiero decir que sea un currículum que está centrado, como los psicólogos cognitivos dijeron hace no sé cuántas décadas, en lo relevante, en lo que es estructurante de un campo disciplinar, en lo que, agrego, en lo que es contemporáneo. Para mí, si yo, por ejemplo, en mi trabajo de tecnología, en la materia de tecnología educativa, y considerando los 30 años que hace que me dedico a este campo, enseñar a la historia del campo, probablemente no estaría hablando de lo que sucede con el campo en los tiempos de la pandemia. Y eso es lo más importante que tengo para enseñar, porque esta pandemia en nuestro campo va a cambiar prácticamente todo. Entonces, para poder llegar a esto, para poder llegar al debate contemporáneo, a las categorías de análisis que siguen teniendo fuerza interpretativa, a las investigaciones que se están haciendo, hay que tomar decisiones sobre el currículum que, de nuevo, desde mi punto de vista, las necesitábamos tomar antes de que pasara esto. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque se nos acotaron los tiempos, porque las condiciones son distintas, pero esta es una excelente oportunidad para pensar qué es lo central en un enfoque minimalista que nos permita expandir nuestras posibilidades adentro de la materia, adentro del seminario, para crear conocimiento original, para generar intervenciones que sean transformadoras de lo que sucede afuera. El segundo aspecto que quiero plantearles tiene que ver con la posibilidad, con pensar que nosotros no subimos PDFs, no hacemos videoconferencias, ¿no? Y tengo un hashtag de este momento que es no al revoleo. No revolemos cosas, ¿no? Ni tareas, ni PDF, ni videoconferencias, ni ejercicios, ni evaluaciones. Tenemos que poder crear una propuesta que tenga sentido integral, y donde cada una de esas cuestiones entre a ese sentido. O sea, casi les diría una propuesta que sea como un relato. Y el relato puede tener un relato, no coincide necesariamente con nuestras horas de clase en la educación presencial. Tenemos que también pensarlo. Yo digo, por lo menos, la propuesta de la semana, la propuesta de la quincena, la propuesta del mes. Creo que le tenemos que dar un sentido a la propuesta que va más allá de lo puntual, porque de nuevo, cuando es puntual y es fragmentario, para mí presume una colección de contenidos
sin trama, sin entramado. Hay un tema que me preocupa mucho y con el que nosotros venimos trabajando bastante, que tiene que ver con la construcción de la identidad compartida, ¿no? Nosotros suponíamos que íbamos a ver, en algunos casos llegamos a verlos, a nuestros estudiantes en clase, que les íbamos a preguntar cómo se llaman, cómo están, a qué se dedican, cómo llegaron a esta materia, y ahí vamos como tejiendo lo grupal. Bueno, en general eso no pasó, pasó muy limitadamente. La pregunta es cómo se construye un colectivo con identidad en este marco, que uno podría decir tranquilamente es de educación a distancia, otros están diciendo es de educación remota, es de educación virtual, no importa, estamos en nuestras casas y nuestros estudiantes están en las suyas, en condiciones vitales muy difíciles. ¿Cómo se crea ahí un colectivo que incluya vínculos profundos y que sostenga nuestras posibilidades de enseñar, que están trasvasadas por lo afectivo? Para eso hay que dedicarle tiempo a eso, hay que generar propuestas, hay que decir, bueno, nos vamos a dedicar una primera semana, si quieren, a constituirnos como colectivo, como identidad. Hay que hacer intervenciones específicas que haga que esto no sea cada uno en su casa con su computadora, que sea un equipo, que sea un grupo, que sea un colectivo, que construya en colaboración. Y es un buen momento para encarnar la utopía política de la inteligencia colectiva, también definida por Pierre Levy. Hay una cuestión que tiene que ver, me parece es una de las que más tensión están generando, para mí queda como bien enmarcada en la idea de propuesta, pero que tiene que ver con construir un tiempo. El tiempo está alterado. Si yo daba 8 horas de clase todos los lunes, empezando a las 3 de la tarde y terminando a las 11 de la noche, no puedo pensar que el lunes a las 3 de la tarde me voy a conectar a una videoconferencia y voy a hacer todo lo mismo que hacía. No es real, creo que no es recomendable, hay un tiempo que está alterado. Entonces la pregunta es cómo lo rediseñamos, cómo sostenemos la propuesta de un día a lo largo de una semana, sabiendo que eso no puede generar un exceso de carga horaria ni para los estudiantes, ni tampoco para nosotros desde el punto de vista del trabajo docente. Pero tenemos que hacer una redefinición del tiempo. Retomo la idea de interacciones expandidas. Qué tremendo que sería que trabajando todos conectados, trabajando todos en campus o en entornos o en redes, estuviéramos teniendo una lógica que es desde el docente explicando la lógica clásica, a uno, a una, a otro. Este es el gran momento donde hacer expandir el diálogo, la conversación, la colaboración, los trabajos en colaboración. Ahora, de nuevo, hay que generar una propuesta y un encuadre compartido que sostenga esto, ¿no? Y para mí lo fundamental en este sentido es la propuesta, la actividad que es estructurante de la propuesta. ¿Qué están haciendo nuestros estudiantes cuando están estudiando educación y tecnologías en este cuatrimestre? ¿Están viendo videos donde Karina León o donde Verónica Perosi, donde yo estamos diciendo lo que dicen los libros? No, desde que empezaron a la materia, desde la primera semana de trabajo, están generando proyectos de tecnología educativa en tiempos de pandemia. Y en la segunda semana, les dijimos, estén preparados con una idea preliminar porque se la van a presentar a una autoridad del Ministerio de Educación. Y allá vino Laura Penaca, directora nacional de Educación Secundaria, a escuchar las ideas preliminares de nuestros estudiantes, a quienes además les dijimos, tienen que leer a Barico. No hicimos guías de lectura, no hicimos tutorías para acompañar la lectura. Nuestros estudiantes habían leído a Barico y fundamentaban el proyecto en las ideas de Barico. ¿Por qué? Porque la actividad sostenía, le daba sentido, le daba relevancia a esa lectura, la volvía necesaria. Bueno, hoy esos trabajos están terminando, están cerrados, se cerraron ayer, y van a ir de nuevo a las autoridades educativas en el Ministerio de Educación. En el ciclo de 40 días, nuestros estudiantes generaron un proyecto de tecnología educativa a la manera de tecnólogas y tecnólogos educativos. ¿Por qué? Porque decidimos que el tiempo de la materia estuviera dedicado a
a esa tarea hecha en una profunda colaboración, y no a que nosotras estuviéramos explicando temas de tecnología educativa que, de nuevo, están bastante en crisis. Finalmente, tomando las últimas dimensiones, quiero hablar de los eventos sincrónicos, ¿no? De los vivos, que son como la tendencia de este momento. Y incluso en todos los niveles del sistema, no solamente en la universidad. Los vivos, desde nuestro punto de vista, son como la clase, como cuando uno puede ir a Puan, en mi caso, pasar la puerta, llegar al aula 144 y preguntarme, ¿cómo voy a hacer de este lunes una experiencia que valga la pena vivir? ¿Cómo vamos a hacer de esto juntas una experiencia que valga la pena vivir? Y para mí el vivo es igual. Yo tengo una suerte de comparación, digo, si la final del Mundial de Fútbol, que es uno de los eventos más vistos probablemente de la humanidad, se ve con ese interés porque nadie sabe cómo termina. En el momento en que sabes cómo termina, ya no le interesa más a nadie, a menos que sea el partido, uno de los mejores partidos de la historia, que a veces pasa. Pero esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo hago de un vivo una experiencia que valga la pena vivir? Para decir lo que dice Barico, para mí tienen que ir y leerlo entero, dicho sea de paso. La experiencia vale la pena si lo que se construye en el vivo es original, si interactúo con una autoridad de la política, si me conecto con una infectóloga de Francia que me cuenta cuáles son los avances que se están haciendo en diálogo con la Argentina, si nuestros estudiantes generan presentaciones de lo que vienen haciendo, incluso les diría como con un vuelo artístico, performático. Tiene que pasar algo original, la gente tiene que querer estar ahí y tiene que sentir que eso vale la pena. Evidentemente tenemos problemas de conexión, tenemos problemas de acceso a dispositivos, y siempre estas como atraviesan todo lo que estoy planteando, pero en la medida en que se pueda, el vivo no tiene que ser una conferencia que se puede dar y dejar grabada, tiene que ser una experiencia, de nuevo, de la que queremos participar, y de la que queremos participar colectivamente. En nuestro trabajo son cruciales las reconstrucciones. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a jugar con todos estos componentes y decimos, bueno, ¿cuál va a ser la actividad de la materia en este contexto de pandemia? Y se vuelve original, y tenemos que llamar a gente a la que nunca habíamos llamado, y tenemos que alterar los tiempos, y tenemos que ponernos a producir en función de retroalimentaciones que dan autoridades políticas, o dan especialistas, o dan destinatarios de los proyectos, y todo eso pasa. Entonces, la propuesta se vuelve única, hay que documentarla, y hay que reconstruirla a los efectos de que nuestros estudiantes también comprendan todo el tiempo qué significa lo que estamos haciendo, cómo se enlaza con la teoría. Y esas reconstrucciones en general las hacemos por escrito, por escrito narrativamente, e integran la propuesta de la semana que sigue. Evidentemente, acá tenemos, para poder sostener este armado, necesitamos todo el tiempo estar discutiendo encuadres. Yo celebro este momento, pocas veces vi tanta discusión entre colegas, tanto debate, tanta ayuda, esas redes solidarias que nos están sosteniendo en un momento tan complejo, y que son en las instituciones acompañadas por las autoridades, por los equipos de educación a distancia, por pedagogas, por pedagogos. Pero creo que lo importante no tiene que ver con decir, bueno, ¿y cuál es el horario recomendable para hacer una videoconferencia? Bueno, eso es menor. El problema es qué vamos a hacer en ese espacio, para qué sentido le vamos a dar. Y ahí creo que lo que tenemos que lograr compartir en equipos amplios es un encuadre que nos permita como ir avanzando en un marco para este tiempo. Y por supuesto todo lo que se hace, y eso lo pido como investigadora de este campo, documentarlo y poder analizarlo para ajustar las propuestas, pero también porque esa va a ser la mejor base empírica para que nosotros podamos construir un marco ayornado a estos tiempos difíciles, complejísimos que estamos viviendo.
¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que cuenta en términos de este marco? Quiero señalar dos aspectos. Uno, seguir siendo humanos, que uno esté a través de una pantalla o a través de un campus, no quiere decir que deje de ser la persona que es. Yo digo, pongamos en estas situaciones, pongamos el cuerpo, pongamos el gesto, pongamos la emoción. Del otro lado siguen estando nuestras y nuestros estudiantes, y a veces va a alcanzar con hacer, con desplegar lo que creemos que va a ser interesante, pero a veces hace falta más, y hace falta más es hacer un llamado telefónico o escribir una cartita, preguntar cómo están. Digo, si hay algo que sostiene el sentido de la educación es esa construcción profunda de vínculos que tenemos que aprender a construir en esta manera, en estos entornos en los que nos toca educar hoy. Y lo más importante, junto con pero para mí el principal rasgo, es que todo esto no lo hacemos porque sea sofisticado, o porque nos guste buscar, lo hacemos porque tenemos una responsabilidad política, y la responsabilidad política es sostener a nuestros estudiantes en la carrera que eligieron, en la materia en la que se inscribieron, lograr ayudar a que los aprendizajes que tienen que suceder, sucedan, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún chico y ninguna chica se nos vaya. Y bueno, creo que no debemos tener un desafío más grande que ese. Me parece que ahí hay que trabajar en equipo, que ahí hay que contar con los sistemas que hay adentro de las instituciones de apoyo, de orientación, pero la complejidad de este tiempo no reside en que tenemos que enseñar desde nuestra casa o usar una aplicación que no habíamos usado. Está bien, eso tiene su desafío y lo reconocemos, pero el problema central que tenemos es que nuestros estudiantes continúen sus carreras universitarias, que aprendan lo que tienen que aprender y que puedan seguir adelante del mejor modo posible, en unas condiciones tan expulsivas que seguramente se van a profundizar con esta crisis. Nuestras instituciones siguen teniendo que apostar de nuevo, no a la reinvención por la reinvención, sino a la inclusión. Hoy nos tocó hacerla a través de estas modalidades, y bueno, ahí tenemos que estar. Para ir cerrando, quiero decir que en estos días sigo mucho el pensamiento de Franco Berardi, sus análisis de la crisis. Franco Bifo estuvo hace unos días dando una conferencia muy interesante para el Colegio de Psicoanalistas, y una de las cosas que planteó, que a mí me parece importante pensar, es que estamos diciendo desde que empezó el distanciamiento social obligatorio, o la cuarentena, o el confinamiento, ¿cómo vamos a salir? Y lo que dice Bifo es, tal vez no vayamos a salir, tal vez esto sea una mutación, y una mutación que todavía no entendemos, pero hubo mutaciones a lo largo de la historia, y tal vez esta sea una mutación. Entonces, en eso me quiero hacer esta pregunta, me la quiero hacer a manera de hipótesis, y si es una mutación, creo que, por lo menos para los tiempos cercanos, lo que vamos a tener que pensar no solamente es cómo vamos ensamblando las propuestas, ¿no? Esto que viene de nuestra tradición de educación a distancia, esto que junta lo virtual con lo físico, o lo on demand con el vivo, o lo que viene del campus con una experiencia en las redes, y todo se va ensamblando con un sentido, sino también un ensamble, nosotros trabajando como un ensamble, ¿no? Como un colectivo, como un colectivo de docentes, como un colectivo de instituciones, que empezamos a reconocer cuáles son nuestras fuerzas y cuáles son nuestros modos de intervenir a la hora de poder sostener una enseñanza que seguramente cuando se finalice el distanciamiento social obligatorio va a tener que alternar entre lo virtual y lo presencial hasta que logramos
logremos poner, las instituciones logren construir las condiciones sanitarias que se necesitan para que volvamos a estar todos masivamente en nuestras universidades, y entonces la idea de ensamble creo que también tiene sentido ahí. Si vamos a estar parcialmente en las facultades, ¿cómo vamos a ir conectando esos momentos, ¿no? El presencial y el virtual, o la modalidad presencial con la modalidad a distancia. Creo que tenemos que poder empezar a pensar la mutación desde una perspectiva donde la reinvención, de nuevo, no pase por un artilugio, pase por una recreación de la práctica para que en el contexto probablemente más difícil que nos toque vivir sea profundamente inclusiva. No alcanza con una docente, con un docente que haga esto en soledad, por más innovador que sea. Requiere de esfuerzos articulados e imbricados con la política, por supuesto, para que seamos capaces de ejercer el derecho, garantizar el derecho a la educación, por supuesto, en la educación superior y para cada una y uno de nuestros chicos y de nuestros jóvenes en este país. Mercedes, muchas gracias. Si te parece, dejo acá. Muchísimas gracias, Mariana, ahora sí. Nada, estaba pensando mientras te escuchaba cómo la conferencia deja también abiertos un montón de aspectos para repensar y para seguir investigando al modo de las propuestas de enseñanza que vos describías de alguna manera, ¿no? Qué interesante poder escucharte y quedar con deudas, poder ir a mirar esto, poder ir a ver, ¿no? Que no se cierre en sí misma la conferencia. Eso me parece un ejercicio súper interesante. Tenemos algunas preguntas para hacerte, que me parece que quizás podamos reflexionar ahí con algunas cuestiones que suelen preocupar bastante a profesoras y profesores. Una de las que tenemos tiene que ver con cómo o cuáles son las mejores posibilidades de armar propuestas pedagógicas a distancia en saberes específicos como las disciplinas artísticas, por ejemplo, ¿no? Y te la articulo con la siguiente porque me parece que por ahí es interesante pensarlas juntas, que tiene que ver cómo se piensan los espacios de práctica, ¿no? Digamos, en la virtualidad. Y yo agregaría en una virtualidad aislada y confinada, que no es la virtualidad habitual a la que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, gracias Mercedes por estas preguntas. Creo que la de la práctica debe ser una de las preguntas más repetidas que me hicieron en los últimos 2 meses. Creo que seguro que ahí tenemos un nudo para trabajar importante, porque es una de las que más está apareciendo. Respecto de la formación artística, yo voy a ser un poco osada. No veo límites, porque sí puede ser, digo, en la formación artística, me imagino en lo musical, donde hay temas que tienen que ver tal vez con ciertos instrumentos a los que los estudiantes no están necesariamente accediendo en sus hogares, digo, me parece que hay alguna escena. Pero lo que nos está rodeando, y una de las tendencias creo más fuertes de la pandemia, tiene que ver con las expresiones de lo artístico, tienen que ver con la creación de arte digital, con los museos que se están abriendo, que ponen a disposición sus colecciones, tienen que ver con las obras de teatro que se abren, tienen que ver con estas performances desde orquestas hasta cosas de todo tipo, tienen que ver con instituciones que se van creando. Hoy me pasaron esta mañana un museo de COVID-19 que está juntando todo el arte que aparece, que se produce en la pandemia. Digo, para la formación artística yo solo veo oportunidad, pero me parece que hay que dejar de pensar
como con nostalgia, en hacerla como sabíamos hacerla. Creo que tenemos que poder, de nuevo, ahí está la didáctica en vivo, reconocer la tendencia, ¿no? Todas las expresiones de lo artístico que están explotando en la pandemia, y de rediseños de instituciones, y de rediseños de modos de hacer. En el caso de los museos es súper claro, porque están los directores y las directoras de los museos rediseñando toda la experiencia de los museos que vamos a tener en los próximos años. Entonces, me parece que en todos los planos uno debería poder mirar eso, y ya poder, incluso les diría, meter a nuestros estudiantes como a construir y a producir originalmente, del modo que sea, en esa tendencia. No se me ocurre mejor experiencia formativa. En el caso de la práctica, creo que hay algunos desafíos, digo, lo vengo hablando, por ejemplo, con las escuelas técnicas, lo vengo hablando con carreras de enfermería, digo, la práctica no es, hay diferentes expresiones de la práctica, ¿no? Por supuesto con los institutos de formación docente y con los espacios de formación docente en las universidades. Yo, en general, lo que digo es, y vuelvo a Cabarico si quieren, y a la revolución mental. Lo que estamos viviendo es la práctica, ¿sí? Por ejemplo, en materia de formación docente. Todo esto que estamos haciendo, que me dicen, ¿dónde van a hacer nuestros estudiantes la práctica? Y bueno, pero si esto es la práctica, si toda esta práctica de la enseñanza es la práctica. En el caso de las áreas de la salud y las prácticas que tienen que ver con estar en las instituciones, creo que ahí hay un triple desafío. Va a pasar mucho más tiempo en que pueden, porque dicen, no, bueno, las pasamos para el segundo cuatrimestre. No sabemos cuándo van a poder volverse a hacer las prácticas en las instituciones vinculadas al área de la salud. Pero sí hay mucho ejercicio de la práctica que se está haciendo virtualmente, y además se están creando conocimiento para estas áreas también virtualmente, y eso en algún sentido es la práctica. Creo que las expresiones de los practicantes transmitidas a través de relatos, a través de encuentros virtuales, también configuran en algún sentido la práctica. Creo que le vamos a tener como que buscar la vuelta a cómo entra en lo formativo, pero yo no diría no se puede hacer. Creo que hay que trabajar en el diseño, y creo que hay que partir de esta idea, que es que mucho de lo que definimos como práctica hoy sucede más en el ultramundo que en el mundo. Entonces tal vez tenemos que construir propuestas que engarcen con eso, ¿no? Con el componente virtual de la práctica. Por supuesto, si tenés que aprender a usar un aparato de precisión, bueno, probablemente haya que buscar un simulador que emule eso, y eso va a ser un límite. Pero los casos de límite son menos que todas las alternativas que todavía tenemos para seguir haciendo. Bien. Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo se libraron, ¿no?, como equipo, de esta dictadura de los programas enormes, la bibliografía fragmentada, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Que calculo que no debe haber sido de un día para el otro. No, hace falta una cuota de coraje importante. Sí, porque también pensaba, los y las estudiantes esperan una determinado tipo de propuesta, ¿no? Sí. Sobre todo al principio. Sí, sí. Nosotros, a ver, lo primero, venimos de una tradición lithuaniana, que ya tenía que ver desde hace décadas. Edith decidió que en nuestras materias no se leían fragmentos, no se leían capítulos de libros, ¿sí? No se hacían fotocopias de capítulos de libros, se leían libros enteros. ¿Cuántos libros? 4 o 5 libros por materia, hasta 6 libros por materia, pensando que también no todos leen los mismos libros, pero libros enteros. Eso ya fue como una decisión muy trabajada, porque de nuevo, es como viene de largo en nuestra historia.
En este corte que nosotros ubicamos en el inicio del ciclo, en el inicio de la cursada 2016, lo que dijimos fue, vamos a hacer propuestas, hay una historia, la voy a contar corta, vamos a hacer propuestas inmersivas. No podemos, o sea, estos chicos y chicas viven propuestas inmersivas, ahí seguimos el trabajo de Frank Rose. Se meten en un juego y juegan 14 horas seguidas, y después vienen a clase y no aguantan 20 minutos sentados sin tener que ir a buscarse un café, al baño, la cosa, salen, entran. Dijimos, ¿qué nos está pasando? Y entonces ahí dijimos, tenemos que crear inmersiones, experiencias, donde la gente sienta que está habitando, como dicen los especialistas, un relato. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para sostener una inmersión en un lunes? Primero tenemos que agrupar todas las horas de teóricos y de prácticos, y hacer una inmersión, y avisarles a nuestros estudiantes que ellos pueden venir a las horas que les tocaban obligatorias, pero también pueden venir a toda la inmersión. Y muchos estudiantes deciden quedarse en toda la inmersión, llegar a las 3 de la tarde e irse a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para hacer la inmersión, por ejemplo, de políticas de inclusión. Y ese lunes está dedicado a políticas de inclusión. Ahí vemos la historia de los portales, hablamos con quienes participaron de Conectar Igualdad, quienes lo documentaron, quienes vivieron la experiencia, ponemos las categorías de análisis, llamamos investigadores, todo eso sucede en ese día. Y la gente se va entendiendo profundamente un tema, y además tiene que estudiar lo que tiene que estudiar, ¿no? Antes, después, pero la inmersión te da una visión completa sobre un tema. Cuando dijimos, bueno, vamos a hacer inmersiones, nos dijimos, ¿cuántas podemos hacer en un cuatrimestre? Considerando que un día hay que tomar parcial, que otro día... Y llegamos a la sensación, llegamos a entender que no íbamos a poder hacer más que 9 o 10 en un cuatrimestre. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son los 10 temas que sí o sí tenemos que enseñar en la educación, en la tecnología educativa hoy? Que van cambiando, ¿no? Que son, hoy serían otros ya son otros por lo que estamos viviendo. Y con esos 10 temas en la mano dijimos, y el resto, bueno, el resto es la historia de la tecnología educativa, la vamos a dar en un teórico, el único del cuatrimestre de 2 horas. Fin. Y fue una decisión difícil, una decisión que tiene que ver con la profundidad, con entender qué es posible enseñar, pero de nuevo, ¿qué es relevante hoy en un campo? ¿Qué es relevante hoy en un campo? Cuando decís hay 100 temas relevantes, también hay 1000 temas relevantes. No es cierto que antes no recortábamos. Entonces siempre hemos tomado decisiones. Nosotros lo que decimos es, las decisiones tienen que venir apalancadas con un criterio minimalista. Elijamos el corazón del corazón, ¿para qué? Para poder explotar, para poder crear, para que estos chicos salgan de la materia siendo tecnólogas educativas y tecnólogos educativos después de un cuatrimestre de cursado. Bien. Bueno, y ahora una pregunta de lo más sencilla, ¿sí? Muy bien, vamos, Mercedes. Que nos dejaron aquí. Dice, ¿cómo convertir nuestras clases presenciales en virtuales, creando estrategias dinámicas, interactivas y motivadoras para los y las estudiantes? De nuevo, de alguna manera lo planteé, pero arranquen por la propuesta, y voy a decir esto, discutan la propuesta con los estudiantes, discutan, ¿qué sería para ellos interesante, relevante? Lo que está en YouTube, cuando lo necesitan lo van a ir a buscar. Entonces, ¿qué es para nuestros estudiantes relevante en cada campo? Nosotros decidimos, de nuevo, planteé este ejemplo, empezar la materia diciendo vamos a hacer un proyecto de tecnología educativa en la pandemia. Y todos dijeron, y sí hay un shock, ¿no? ¿Cómo esto? Pero entonces el libro, ¿dónde nos van a dar teórico? No, no te vamos a dar teórico, vas a hacer un proyecto y vamos a estar acompañándote en todo el proyecto. Vas a hablar en la segunda semana con una funcionaria, y yo le voy a presentar el proyecto, y sí, vos le vas a presentar el proyecto. Y se lo presentaron, y después vas a ir a hacer un estudio de destinatarios. Entonces se fueron, y en una semana dijimos, bueno, busquen destinatarios posibles del proyecto. Hubo grupos que nos trajeron 200 encuestas hechas en una semana. ¿Pero por qué? Porque ahora ya era su proyecto.
Y después, y bueno, y ahora van a tener que presentárselo, había definiciones temáticas en los proyectos, uno era de feminismo, otro de arte y juego, al especialista en arte y juego. No, pero ¿cómo si vas a ir a debatir tu proyecto con el especialista? Bueno, ¿qué tenemos hoy? 4 proyectos maravillosos de tecnología educativa hechos por estudiantes que cursaron que llevan 1 mes y medio de cursada. Eso implica, no haces un evento sincrónico para dar 2 horas de teoría o 4 horas de teoría explicando lo que dice Barico. Pero esas 4 horas hay que ponerlas en el trabajo con las y los estudiantes, y hay que decir, no, bueno, no, un proyecto tiene ciertas partes, esto no está bien planteado, esto hay que profundizarlo, acá no estás escuchando la retroalimentación que te dieron, los destinatarios no están claramente definidos, esta tecnología se dejó de usar hace 30 años, o sea, todo nuestro trabajo está adentro de esa actividad que estructura. Y en ese trabajo se van poniendo en juego las nociones claves que tienen que aprender del campo de la tecnología educativa. Se ponen en producción, ¿no? Que es una cuestión En modo producción, digo, Mercedes, esto no es ninguna novedad desde el punto de vista teórico, ¿no? Digo, estaba en la escuela nueva, qué sé yo, tiene más años, pero dicho, otra cosa, nosotros sostenemos hacer lo que decimos, ¿no? Y entonces hay una tendencia también, creo que ahora aflojó un poco con todos los nuevos acontecimientos, pero hay una tendencia de recuperar en las aulas el espacio del hacer, ya sea que lo ves desde la perspectiva más de una filosofía maker o del do it yourself, dependiendo de dónde lo veas, pero centrado en el hacer. Para nosotros el hacer no es do it yourself, es un hacer colectivo, ¿sí? Y eso parece ser difícil de implementar en la virtualidad, pero la realidad es que no, porque las plataformas que usamos están hechas fundamentalmente para que la gente colabore, no para que la gente dé teórico. Entonces, creo que ahí hay que recuperar, o sea, hay que reconocer en el entorno que se esté usando, el que fuera, la potencialidad que tiene como entorno de colaboración, y para que la gente construya en colaboración. No hay nada más, me parece definitivo de esta época, que la inteligencia colectiva. Veamos, o sea, cómo se están haciendo hoy las investigaciones que tienen que ver con COVID-19. Son institutos trabajando en colaboración, son laboratorios, por supuesto hay una carrera, pero todos están, el paper tal, es referencia de tal. O sea, vamos a salir de esto con la ciencia, no tengo ninguna duda, pero además con la ciencia, con una matriz colectiva. Entonces, esa es la formación que tenemos que dar en la universidad. Si nosotros en este momento decimos, bueno, no, te subo los PDFs, hacé la tarea, participa en el foro, y bueno, y después vamos a tomarte un examen a ver si algo de esto te lo acordás. ¿Qué de esa matriz colectiva estamos formando realmente? Entonces, me parece que esa es como nuestra posibilidad de generar ya no una propuesta interesante y motivadora, una propuesta que sea relevante y que desde el punto de vista político prepare a la gente para ser incluida plenamente en el mundo en el que va a tener que vivir, que va a tener que investigar, que va a tener que trabajar. Porque para eso estamos las universidades. Sí, y pensaba también en que es un desafío y es un enorme trabajo, pero también es un gran desgaste intentar sostener el esquema de la presencialidad más clásica, usando tus términos, Mariana, en una virtualidad que nos pide otras cosas, ¿no? Y también cómo desafía esto a los y las estudiantes en sus roles de estudiantes, ¿no? El trabajo colaborativo, el en serio, no nos repartimos un poquito cada uno, ¿no? Sino donde hay que producir, ¿no? Pone a los y a las estudiantes en problemas que a veces no han tenido nunca, ¿no? Y eso también es muy interesante. Y Mercedes, si están avanzados en la carrera universitaria y no los tuvieron nunca, nosotros nos tenemos que preguntar muy seriamente sobre lo que estamos haciendo, porque de nuevo,
chicos y estas chicas salen de la universidad para ir a participar de tramas que desde el punto de vista laboral, científico, económico, social, tienen la fuerza de la colaboración. Entonces esas son, ahora bien, yo creo que, por supuesto los chicos y las chicas dicen, bueno, no, a mí decime claramente dónde hay que ¿Qué me vas a ponerlo, tomar? dónde hay que subirlo, pero yo creo que es un trabajo que puede ser intenso y corto, hasta que reconocen que la propuesta pasa por otro lado. Y creo que con la misma, tal vez con la misma perspectiva, nosotros tenemos que aprender a trabajar en colaboración en el diseño de esas propuestas. Y digo, hay universidades que tienen estructura de cátedra y hay universidades que no. Pero uno todavía puede trabajar con las y los colegas de las carreras, del departamento, haciendo articulaciones entre materias, que también mejorarían mucho la experiencia formativa, ¿no? Porque cuando yo digo, andá y hace un proyecto de tecnología educativa, bueno, está bien, es interesante en el marco de nuestra materia, pero también puede ser una articulación con una materia que se llama informática y educación, con una materia que se llama, no sé, sociología de la educación, pensando en todas las conversaciones en común que tenemos en nuestro caso con Karina Kaplan. Digo, también pensar que el codiseño va más allá de mirar hacia el interior de la materia. Y yo creo ahí, Mercedes, que nuestras lógicas persisten con matices institucionales que también están siendo tensionadas por este momento, ¿no? Yo cuando digo, bueno, el programa lo tenés que entregar en agosto para dar en marzo del año que viene, y yo digo, no tiene ningún sentido, y no lo digo este año, lo digo todos los años, cuando llegue en marzo, yo voy a haber leído otros libros, voy a hacer... Entonces, creo que hay algunas cuestiones que nosotros también tenemos que empezar a flexibilizar desde la perspectiva de las instituciones, ¿no? Y pensar, qué sé yo, yo miro con mucho interés el trabajo de algunas instituciones que están haciendo procesos de innovación muy profunda, como por ejemplo, bueno, es una institución distinta, pero el TEC de Monterrey, que está enfocada en el desarrollo de carreras tecnológicas, y tienen un rediseño desde mitad del año pasado que pasa por tener algunas pocas materias muy de base de los campos fijas, y el resto es flexible y se arma por retos y se arma con otra lógica. Entonces creo que hay mucho para pensar también que pone en evidencia que esta cosa de esta estructura que arrastramos, que venimos arrastrando a lo largo del tiempo, que tiene que ver con los teóricos y los prácticos, con que los teóricos están a cargo de ciertas personas, los prácticos de otras personas, o sea, esto es la ciencia moderna, positivista, que mostró su límite, y creo que nosotros ahí tenemos también que empezar a jugar otras cartas, ¿no? Y por supuesto hacerlo no solamente desde el espacio docente, sino también desde la participación de los claustros. Bien, bueno, Mariana, no nos abusamos más de tu generosidad. No, por favor. Te agradecemos enormemente este espacio, por todo te lo vuelvo a decir, por todo lo desarrollado y por todo lo que queda por desarrollar y pensar a partir de tus pistas para hacerlo. Eso es sumamente valioso. Así que nos quedamos con retos por tomar, libros por leer, programas por revisar, estudiantes con los que conversar. Creo que hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, Mariana. Mercedes, quiero una vez más felicitar a la universidad por estas jornadas y especialmente darte a vos las gracias por tu generosidad y porque siempre es emocionante encontrarte e inspirador charlar con vos. Bien, gracias. Tenemos algunas cuestiones comunes vividas hace mucho tiempo y por eso siempre es muy lindo hacer algo juntas. Gracias, Mariana. Placer.